En virtud del avance en la cardiología, medicina veterinaria de pequeños animales, queremos entonces hacer unas preguntas al doctor Juan Carlos Chica acerca de sus experiencias. Ese avance en la cardiología veterinaria en pequeños animales debe estar íntimamente ligada a los estudios e investigaciones que ha realizado el campo médico humano. Entonces, en virtud de esto, doctor Juan Carlos, ¿por qué existe la especialidad hoy en día de cardiología pediátrica en medicina humana? Doctor, muchas gracias. Como comentaba anteriormente, es muy importante, digamos, en cualquier profesión que se van haciendo especializaciones y subespecializaciones, ¿no? Digamos, en medicina humana ya no existe la cardiología para adultos. Ya es muy necesario el cardiólogo pediatra. ¿Por qué? Porque los diagnósticos que se hacen en cardiología pediátrica no son los mismos diagnósticos que se hacen en cardiología, digamos, de adultos. Las enfermedades, inclusive, doctor, varían mucho, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, pacientes tratados por el cardiólogo humano, con el doctor Javier Roberto Jaimes, y el doctor Javier Roberto Jaimes, sin demeritar el tratamiento que le hace el cardiólogo adulto, de antemano él lo ha remitido a él como cardiólogo pediatra, y el tratamiento ha tenido que ser muchas veces reevaluado. ¿Por qué? Porque los parámetros y las enfermedades y la conducta a tratarlas no es digamos la misma, ¿no? A mí me causaba un poco de sensación y escozor a la vez. Alguna vez que yo hablaba con un colega, el doctor Joaquín Castaño, que es médico humano, es un intensivista y cirujano gastrointestinal, y el doctor Joaquín Castaño me decía: Juan Carlos, ¿ustedes por qué no conocen tantas cosas que a nosotros nos toca estudiar en la especialización de nosotros? Decía: doctor, ¿a qué se refiere? Me decía: Juan Carlos, nosotros todo lo que estudiamos para tratamiento de humanos han sido procedimientos realizados con antelación, ¿sí? Han sido procedimientos realizados con antelación en pacientes con esas patologías. Y yo tengo una cantidad de documentación que usted podría tener, ¿no? Y eso me comenzó a llamar la atención, porque yo decía: nosotros los médicos veterinarios, una profesión tan interesante como la de nosotros, una profesión que le podíamos dar mucha más altura de la que tenemos hoy en día, y nosotros no nos preocupamos muchas veces por adquirir nuevos conocimientos, digamos, en el tema. Entonces, nosotros siempre nos enfocamos como a las mismas enfermedades, a los mismos problemas gastrointestinales, problemas de piel, a tratamiento de infecciones, pero adolecemos muchas veces de conocimientos, y a veces no nos enfocamos como a pensar: hombre, es que los animales también sufren de problemas cardiovasculares, los animales también tienen problemas renales, problemas neurológicos, problemas de tipo pediátrico, neonatales, metabólicos, endocrinos, ¿no? Entonces, hoy en día la medicina veterinaria ya está dando un enfoque diferente, como lo hace la medicina humana. O sea, ya cada uno de nosotros, los médicos veterinarios, nos estamos dedicando a una cierta rama de la medicina veterinaria. ¿Para qué? Para ser personas más idóneas en el tema, y para que los pacientes que nos traigan a nosotros, los traiga la gente, no los traiga, si otro colega nos los remite, nos los traigan, porque somos personas idóneas en el manejo del tema. Muy bien, doctor Juan Carlos. Entonces, la segunda pregunta sería: ¿cuáles son las enfermedades más comúnmente diagnosticadas en pediatría humana? El doctor Javier Roberto Jaimes, con él tuve la oportunidad en todo este tiempo, en la consulta de cardiología pediátrica, de ver pacientes con muchas patologías, de ver pacientes con tetralogía de Fallot, de ver pacientes con arritmias, con bradiarritmias, con taquiarritmias, con extrasístoles, de ver pacientes con conducto arterioso persistente, tuve oportunidad de ver pacientes con ventrículo único, por ejemplo, ¿sí? Y usted se pone a leer, doctor, por ejemplo, a Richard Sherding, se pone a leer a Rockenhans, se pone a leer a Mucha, y a este otro doctor que hablábamos ahora, que es de los hombres más importantes en cardiología, Ettinger, en cardiología a nivel mundial. Y uno se pone a ver que al leerlos a ellos se da uno cuenta que uno de cardiología prácticamente no sabe absolutamente nada, ¿no? Y los conocimientos que ellos le pueden impartir a uno. Y todas estas patologías que he tenido la oportunidad de ver en mis visitas con el doctor a varias de las clínicas donde él va, somos muy amigos. Todas estas patologías se presentan en animales, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, al doctor, nosotros los médicos veterinarios, la mayoría, no interpretamos un
paciente con una cardiopatía, ¿sí? Y lo importante que es de esto, pacientes cardiópatas que después de 6, 7, 8 años, inclusive pediátricos que se nos están muriendo por no hacer un diagnóstico, porque nosotros siempre pensamos que el problema que tiene este paciente lo enfocamos a otro tipo de patologías, sobre todo de pronto un proceso infeccioso. Vale la pena aclarar que es algo muy importante también el problema de las infecciones, pero nosotros nos enfocamos, digamos, a una de las ramas de la medicina veterinaria como se hace, digamos, en medicina humana. Usted puede encontrar, digamos, en un trazado electrocardiográfico en un paciente, puede encontrar arritmias, puede encontrar bradiarritmias, puede encontrar taquiarritmias, extrasístoles. Y yo le decía al doctor, alguna vez que estábamos hablando y me decía, doctor, el diagnóstico de este paciente es este, por ejemplo, y yo le decía, doctor, el electrocardiograma es la vida del corazón en un minuto. Un electrocardiograma no es indicativo absolutamente de nada. Nos debe dar indicios de una patología que puede existir en el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente, por decir algo, yo les voy a dar un ejemplo, un paciente me está haciendo una extrasístole, me está haciendo una taquicardia, por ejemplo, o me está haciendo una extrasístole, ¿sí? Que entre una onda R y una onda R, dentro de un trazado, dentro de una derivada, se aumentan o se disminuyen, por ejemplo. Entonces, si un paciente me está haciendo a mí una taquicardia, yo lo que tengo que determinar es si esa taquicardia en ese paciente está sostenida o no está sostenida, si esa bradiarritmia en ese paciente está sostenida o no está sostenida, si esa extrasístole auricular o ventricular me la sostiene o no me la sostiene. Y eso, ¿cómo me doy cuenta? Yo me doy cuenta con un Holter. El Holter es un método de diagnóstico donde se hace un monitoreo del paciente durante 24 horas. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Un paciente me late a 100, 120 por minuto, por decir algo. Tomemos 100. En una hora ese paciente me está latiendo 6.000 veces y en 24 horas me está latiendo 144.000 veces. Ese paciente que me late a 100 por minuto y en 24 horas está latiendo a 144.000, ¿sí? Está haciendo 144.000 latidos. Ese paciente me puede soportar el 1%, o sea, 1.440 de extrasístoles, por ejemplo, puede una arritmia, me la puede soportar y eso es normal en ese paciente. Usted no lo puede determinar como que ese paciente me está haciendo una taquicardia ni tratarlo para eso, ¿sí? El otro método que podríamos, digamos, nosotros hacer es un método muy manual. Podemos hacer durante unos 8 o 10 días seguidos, tomarle al paciente la frecuencia cardíaca, digamos, cada 10 minutos durante una hora, y vamos valorando, vamos sacando la media y nos vamos dando cuenta si en esos 8 o 10 días nos persiste ese problema de esa arritmia o no. Eso es cuando uno no tiene de pronto un Holter. Pero si usted puede manejar el Holter, que es el monitoreo del corazón, la frecuencia cardíaca en 24 horas, me parece muy importante. Lo otro, en ellos se presentan, por ejemplo, bradiarritmias, por decir algo, yo le decía al doctor, una bradiarritmia, ¿cómo la maneja? Haga una prueba de respuesta a la atropina. Si ese paciente haciendo 1 o 2 dosis de atropina durante cada 15 minutos, ese paciente me mejora la frecuencia cardíaca, lo que usted debe hacer es que usted sabe que ese paciente lo tiene que monitorear de otra forma. Pero si usted colocarle atropina al paciente, ese paciente no me mejora la frecuencia cardíaca, ¿qué está sucediendo? Ese paciente hay un problema, doctor Jiménez, a nivel de nódulo sinosal. Ese paciente requiere un marcapasos. Ya el tratamiento ya es mucho más difícil de hacer. Habrá clínicas veterinarias aquí en el país o en otras partes del mundo donde hacen este tipo de procedimientos. En medicina veterinaria como en medicina humana se puede hacer cateterismo, se puede hacer hemodinamia, se puede mediante otro tipo de métodos, por ejemplo, determinar si el paciente está con conductos arteriosos persistentes o no. Mire, un paciente con un conducto arterioso persistente, usted lo puede cerrar, ¿sí? Como son reactivos a oxígeno, o lo cierra colocándole oxígeno, o lo cierra colocándole indometacina a la dosis durante 2 días. Ese paciente, si el conducto arterioso está muy pequeño, usted lo puede cerrar. Otro método de diagnóstico sería hacer a través de un catéter, llegar hasta ahí y se colocan unas mallas. Ya hoy en día inclusive no se necesita hacer cirugía de corazón abierto para cerrar conductos arteriosos persistentes. Entonces vemos que en medicina veterinaria, en medicina humana, nosotros leemos las autoridades a nivel mundial en cardiología y nos